Hola, en este video les voy a explicar cómo trabajar con Unity 3D integrándolo con el servicio de control de versiones Git mediante Bitbucket y utilizando el cliente de interfaz para Git SourceTree. ¿Okay? Primero que todo, aquí tenemos una serie de plazos establecidos que ya debemos tener en cuenta para poder crear nuestro repositorio. Primero tenemos que tener una cuenta ya creada en Bitbucket, configurar la cuenta en la máquina. Y en este tutorial vamos a partir de los siguientes pasos, que consisten en crear el repositorio, el primer commit, agregar un git ignore, hacer commit del git ignore, establecer que el proyecto trabaje con metafiles, hacer commit del nuevo proyecto y hacer commit de cualquier cambio que valga la pena, que nosotros consideremos que valga la pena, que sea importante. Cuando vayamos por sobre cada paso, les voy a ir explicando por qué o qué es la razón de ser de cada punto. Primero que todo, ya que creamos nuestra cuenta y la configuramos en la máquina, podemos crear nuestro repositorio en el servidor remoto. Este servidor remoto es el que va a hostear nuestra información, nuestros datos, nuestro proyecto en la nube. En la nube, de tal manera que tengamos nuestro proyecto y podemos compartirlo en la nube con otros integrantes de nuestros equipos, podemos trabajarlo de manera colaborativa sin problemas y tengamos nuestro respaldo en un lugar más seguro que nuestras propias máquinas. Para crear el repositorio, en el caso de Bitbucket, tenemos que presionar aquí, luego de loguearnos, presionamos el botón de Create Repository. Ok, aquí dice crear un nuevo repositorio, le damos el nombre de nuestro proyecto, proyecto de prueba de clase Unity 3D integrada con Git. Ok, podemos marcar o desmarcar si este es o no un repositorio privado o público. Si este es un repositorio privado, dejamos el checkbox activo. Si no lo es, lo desactivamos. En el caso de que sea un repositorio privado, solo aquellas personas a las que hayamos agregado nuestro proyecto van a tener acceso al mismo. Entonces nadie externo a él va a poder consultar o ver qué es nuestro código, qué es lo que estamos haciendo ahí, qué es lo que está pasando dentro del proyecto. Como vamos a manejar Git, dejamos seleccionado Git y agregamos las opciones de Issue Tracking y Wiki. En el caso del Issue Tracking es para manejar cualquier tipo de bug, y el Wiki normalmente se utiliza toda la documentación especificada del proyecto, como las mecánicas, niveles, especificidades, como dependiendo del tipo de juego, que si ítems o habilidades. Son cosas que se pueden manejar por este feature, esta posibilidad que nos ofrece Bitbucket. ¿Okay? En cuanto al lenguaje, cuando queremos elegir el lenguaje, como el proyecto está basado en Unity, marcamos C# para especificarlo. Cuando ya estamos conformes con nuestra definición del proyecto, le damos a crear repositorio o create repository en inglés. Okay. Aquí dice que ya lo creó, pero hay que realizar el setup, que establecer como que la base del proyecto como tal. Dice que tenemos dos opciones: desde la línea de comandos o desde SourceTree. SourceTree es mucho más sencillo, yo se los recomiendo y es lo que vamos a ver ahorita. Para clonar el repositorio, clonar viene siendo como crear una copia local del repositorio. Entonces presionamos este botón para clonar nuestro cliente local. Presionamos el botón, esperamos a que abra el cliente. Bueno, aquí ya lo está procesando. Aquí dice, está tratando de autentificar el cliente Git, pero nos pide una frase clave, una palabra de paso que nosotros hayamos establecido anteriormente. Esto va de la mano de nuestra configuración que hayamos establecido sobre Git. Voy a poner mi clave rápidamente y eso nos debería habilitar el acceso.
nos aceptó la clave, presionamos clonar. Ya clonamos y ahora podemos ver dentro de nuestro proyecto Git, dentro de nuestro source tree, nuestro proyecto Git. Aquí vemos que la carpeta es creada de acuerdo a nuestra dirección por defecto. Podemos examinarla y vemos que tenemos un directorio Git en donde hay unos archivos ocultos. Estos se encargan del manejo de las versiones y del versionado de toda la configuración de nuestro repositorio. ¿Sí? Una vez que creamos nuestro repositorio y lo clonamos, ya podemos accesarlo de manera local. Abrimos por acá y vemos que nuestro directorio está vacío. Para poder inicializar nuestro repositorio con algunos cambios, simplemente tenemos que agregar cualquier tipo de archivo. En este caso podemos agregar un archivo de texto para probar y vamos a colocarle un nombre, contribuidores por ejemplo. Ponemos nuestro nombre aquí, lo guardamos y como podemos ver dentro de la interfaz de SourceTree se está reflejando un cambio. El cambio indica nuestro archivo de texto que acabamos de editar, contribuidores.txt, y el contenido cambiado sobre ese archivo. Ahora, para hacer nuestro primer commit, simplemente lo que debemos hacer es presionar este botón que dice commit. El commit, como han de tener una idea, es simplemente el envío al servidor de todos nuestros datos, todos nuestros cambios realizados en el proyecto, al menos todos los cambios que nosotros definamos como parte de ese commit. O sea, son como que secciones de avances que nosotros podemos ir agregando incrementalmente a nuestro repositorio. Definimos que vamos a agregar a nuestros contribuidores txt al commit, primer commit, y ponemos un mensaje del commit, por ejemplo, primer commit o commit de contribuidores, para hacerlo más explícito, más claro. Hacemos el commit del archivo, no nos quedan cambios pendientes, y ahora, como pueden observar, aunque nuestra versión local está actualizada, nuestra versión remota no está actualizada. En este caso, eso lo podemos ver por aquí. Accesamos el proyecto, Bitbucket, proyecto prueba, y sigue nuestro proyecto vacío. ¿Por qué? Porque aún no le hemos enviado al repositorio remoto nuestra información, nuestros datos, nuestros commits. El repositorio remoto nunca se va a actualizar hasta que nosotros actualicemos o le mandemos la orden de actualización al repositorio remoto, de tal manera que para realizar esa acción nosotros debemos de indicarle a nuestro servidor local, porque esto es básicamente una especie de servidor local, que envíe los datos al servidor remoto. ¿Okay? Para hacer eso podemos ver que lo podemos realizar por esta interfase mediante un push. Hacemos un push de nuestra rama local master a la rama remota master. Entonces le damos OK. Vamos a ver cuál es el código, la serie de comandos git que se pueden escribir por consola y hacen la misma función de una u otra forma, y esto nos indica que se completó con éxito, no hubo problemas en subir nuestros archivos. Si nos montamos o vemos nuestro proyecto nuevamente, le damos refrescar, podemos ver que está actualizado, tiene una branch, tiene un commit, y dentro de los commits podemos ver cuáles fueron los cambios, cuál es que se agregó, que se quitó. Aquí dice que se agregó algo, simplemente una línea, mi nombre, y podemos ver muchas otras cosas como la información del commit, quienes han participado, si hay comentarios. Esto ya viene de la parte
de Bitbucket como tal. Una vez que ya creamos nuestro proyecto, hicimos nuestro primer commit y ya lo verificamos, podemos volver a nuestro proyecto para realizar el siguiente paso, que vendría siendo la creación de un git ignore. El git ignore es básicamente un archivo que se agrega a todos los proyectos que están basados en Git para indicarle al repositorio qué archivos, ya sea porque son innecesarios, porque son redundantes o porque no vale la pena guardarlos, debe ignorar. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, se define un git ignore para poder agregar archivos, o la definición de qué archivos se van a ignorar en un proyecto. ¿Okay? Volvemos a nuestro repositorio, abrimos nuestro proyecto y tenemos nuestro proyecto vacío, solo con el archivo que acabamos de crear. Para la creación de un git ignore simplemente tenemos que crear un archivo en la raíz del proyecto que diga gitignore, .gitignore, o sea, tal como se escucha. Normalmente si están bajo entorno Windows le pedirá que necesitan una extensión de nombre dependiendo de su sistema operativo. Hay varias formas de saltarse esta limitante, pero como realmente de todas maneras vamos a copiar un gitignore que ya está predefinido para Unity, vamos a descargarnos uno e incluirlo simplemente sobre el proyecto. En este enlace, que lo colocaré por estos lados, lo colocaré en el video, pueden observar una definición de un gitignore ya establecido con los archivos que van a ignorar o van a necesitar ignorar para no tener tanta basura sobre su repositorio. Este es un gitignore que ya yo he usado en distintos proyectos y me ha funcionado bastante bien, con ligeros cambios. Puede funcionar sin problemas sobre el suyo también. Como pueden ver, en el gitignore tenemos la definición de todos los archivos. Se pueden especificar carpetas, archivos específicos con extensiones específicas, todo ese tipo de cosas que no queremos que vaya a nuestro repositorio. Vamos a descargarlo por aquí. Descargado. Abrimos nuestro archivo descargado y aquí podemos observar el gitignore sin extensiones, sin nada adicional. Y ya como es un archivo que ya está creado, el sistema operativo no le hace como que esa verificación de extensiones. Lo abrimos por acá y lo agregamos. Se reconoce como archivo de texto. Probablemente ya está asignado previamente que esta extensión sea manejada por un editor de texto. En el caso de que no les reconozca el archivo de texto como de texto, pueden simplemente abrirlo desde cualquier editor y pueden ver su contenido. En este caso podemos ver que hubo un problema, una diferencia más bien con respecto al manejo de líneas. Este viene dado por el manejo de líneas del sistema operativo. Para evitar esto, simplemente copiamos nuestro gitignore otra vez, lo copiamos y lo pegamos. Así tenemos nuestro manejo de líneas estándar. Podemos ver todo un poquito más ordenado en este editor. Igual como lo habíamos definido, el mismo contenido. Lo guardamos para actualizar los cambios. Y vemos que dentro de este gitignore hay varios archivos y carpetas que se ignoran. Como pueden ver, las primeros más que todo tienen que ver con Visual Studio, otros archivos o carpetas que normalmente utilizan ciertos editores o ciertos compiladores, archivos de Windows específicos como ToonDB, cosas de map, y archivos de Unity y carpetas, que estas sí vamos a andar un poco más. Normalmente, por lo menos como yo manejo los proyectos, es la definición de un proyecto dentro del mismo proyecto de Git, en donde coloco el nombre del
la carpeta o del proyecto que quiero crear. Si por ejemplo el primer proyecto tiene un nombre de clase Unity, lo que hago usando este gitignore como base es reemplazar el contenido de your project, el folder your project, con el nombre de la carpeta que acabo de crear, clase Unity. Verificamos, cambia todos los archivos, las carpetas a nuestro nuevo formato. Y aquí dentro les voy a explicar un poquitico acerca de por qué se evitan o se descartan todos estos archivos. Cuando Unity trabaja, él crea una especie de una serie de archivos que son más para acelerar el proceso de inicialización y compilación en distintos momentos del trabajo con el código. ¿Okay? Una vez que ya tenemos creado nuestro gitignore, tenemos que hacer commit de él para que nuestro servidor esté actualizado con respecto a esos cambios. Okay. Esperamos a que se reflejen nuestros archivos y les decimos agregar, comitear. Aquí podemos ver la definición de nuestro archivo y tal como lo agregamos, y en el mensaje del commit definimos qué fue lo que hicimos, agregar el gitignore. Okay, aquí presenta que tenemos un cambio pendiente que deberíamos subir a nuestro servidor maestro. Le damos push y le damos OK para que envíe nuestros cambios. Okay. Si revisamos nuestro proyecto remoto, vamos a ver que se reflejan nuestros cambios. Y tal como en nuestro commit anterior, podemos ver la definición del mismo. Algo importante hacer al momento de trabajar sobre Git es diferenciar el código que estamos manejando en desarrollo con el código que queremos manejar en producción. Es decir, aquel código que nosotros definimos como que no está listo para salir, lo podemos tratar en algunas como que instancias de código que se llaman ramas. Las ramas funcionan para trabajar distintos códigos que queremos separar, ya sea por razones de implementación, porque queremos diferenciar o probar distintos parámetros sobre un mismo objeto o clase o implementación, o bien por simple organización del código, ya sea que queremos diferenciar nuestra rama estable de producción, aquel código que estamos sacando hacia el público en un compilado, por ejemplo, o nuestro código que estamos trabajando en nuestros servidores de desarrollo, nuestros servidores que compartimos con los demás miembros del equipo. Tomando este esquema como base, normalmente los equipos definen como mínimo dos ramas principales, definiendo la primera, el master, como la rama principal, la rama que sale normalmente a producción, y develop, que es la rama de desarrollo de la que ya habíamos hablado. Para la creación de estas ramas podemos bien utilizar la creación clásica de ramas por nuestros parámetros en SourceTree. Presionamos crear nueva rama, new branch, la definimos como develop. Nos crea nuestra rama, una copia exactamente igual a nuestra rama base, que en este caso es master, y ya con esto podemos separar el código y trabajar en diferentes instancias independientes de nuestro código versionado. Esto puede ser inicializado a su vez mediante este botón que dice Git Flow,
Si les aparece una pantalla que dice para inicializar el repositorio, presionan aceptar. En este caso, como el repositorio ya está inicializado, nos dice que podemos inicializar features que son como que ramas adicionales que trabajan sobre nuestras ramas base para manejar distintas implementaciones que queramos colocar sobre esa rama sin afectarla directamente. De todas maneras, más adelante veremos un poco más acerca de los features. Mientras tanto, vamos a crear el proyecto base. Primero que todo, nos vamos a la carpeta de nuestro repositorio. Constatamos que esté vacío. Y ya teniendo la dirección del directorio, vamos directamente a Unity, presionamos crear nuevo proyecto, colocamos la dirección, la constatamos, definimos el tipo de setup que queremos trabajar, si queremos trabajar sobre ambiente 3D o ambiente 2D, y le presionamos el botón de crear o create. Esperamos a que Unity se inicialice, cree las librerías. Una vez que ya creamos nuestro proyecto base, pues tenemos que hacer dos cosas. Primero que todo, dentro de Unity, abrimos y establecemos para que el proyecto trabaje con metafiles. ¿Cómo hacemos eso? Le damos Project Settings, Editor, y definimos que el modo de control de versiones sea, si no está establecido ya, como metafiles visibles o invisibles. Entonces, si las queremos ver o no. Y la serialización de assets o recursos, hacerlas de tal manera que se versionen o que se force la utilización de texto plano. ¿Esto por qué? Porque queremos definir que nuestros objetos, nuestras clases, nuestros prefabs, más que todo, se puedan editar de manera sencilla sin necesidad de inclusive de abrir Unity, y se puedan manejar y observar los cambios sobre los mismos desde el control de versiones, desde nuestros servidores Git. ¿Okay? Cambiamos el tipo de modo de serialización, le decimos que se fuerce la serialización por texto, cerramos, guardamos, borramos la librería. Esto es para que no conservar archivos de basura que ya ha sido generada, y abrimos nuevamente Unity para que genere nuestra librería. Una vez que ya ha generado nuestra librería, podemos cerrar el proyecto. Y ahora, una vez que tenemos nuestro proyecto base, podemos hacer commit del mismo. Como les decía, vamos a trabajar sobre la rama develop para no afectar cualquier cosa que queramos sacar a producción, que debería estar en nuestra rama master. En ese sentido, podemos hacer commit del proyecto base. Escribimos agregamos proyecto base o agregado proyecto base para que sea más claro, y damos commit. Esto lo enviamos al servidor remoto, probablemente se va a tardar un poco. Aquí igualmente, bueno, no fue tanto. Igualmente podemos ver el código que implica hacer este proceso. Y finalmente, una vez que ya tenemos versionado nuestro código, podemos hacer cualquier cambio, y si alguna vez queremos volver a aquella versión,
a la versión que está en el código de nuestro servidor local, lo que hacemos es que hacemos un reset. Es un reset, nos reseteamos nuestra rama a ese commit. Y hay diferentes tipos de reset, suaves, mezclados, hard, que son los más fuertes. Es básicamente borrar todos los cambios en la copia de trabajo actual. ¿Okay? Ese es el que podemos hacer simplemente para mostrarles. Y cuando hacemos eso, nos queda el proyecto justo tal como lo teníamos antes. Volvemos a abrir nuestro archivo de contribuidores y sale nuestro nombre solo como habíamos definido. Hicimos commit del nuevo proyecto. Finalmente, ya para terminar, explicar brevemente cómo es el trabajo con ramas. Como les decía, se podría establecer el trabajo con Git o Git Flow dentro de SourceTree de tal manera que sea mucho más sencillo el trabajo con features o nuevas especificidades del código que queramos implementar, nuevas características, nuevos features. Entonces, si queremos trabajarlo con Git Flow, que es un manejo o una abstracción de Git para trabajar estas cosas, le presionamos Start New Feature dentro de esta sección de Git Flow. Definimos un nombre, primera escena por ejemplo. Dejamos que el cliente cree la rama, la podemos observar acá. Y vamos a abrir ahora Unity. Una vez dentro de Unity, podemos crear una carpeta que sea escenas. Create folder escenas. Vamos a definir que sea la primera escena. Como vemos, hay una serie de cambios que se desarrollaron a partir de la creación de nuestra primera escena y el guardado de la misma. Y para establecerla, simplemente le damos, o para guardarla como tal en el servidor, le damos, como ya hemos hecho anteriormente, commit. Agregamos los archivos y definimos el mensaje de nuestro commit, que va a ser agregada primera escena. Ahora, para continuar, para mostrarles otro ejemplo de cómo trabaja esto, podemos crear cualquier tipo de cambio. Podría ser un objeto. Vamos a colocar una esfera en el espacio y le agregamos una luz direccional. ¿Ok? Una vez que le agregamos eso, hacemos el cómic de los cambios. Vemos cómo se cambia la primera escena. Agregado, esfera y luz direccional a primera escena. Definimos nuestros cambios, hacemos commit, cerramos Unity, vemos si queda un cambio pendiente, aparecen cambios pendientes. Estos cambios que se quedaron pendientes normalmente son archivos que Unity los define para trabajar la parte de su base de datos de archivos y objetos. Normalmente no son necesarios agregarlos porque es muy raro que se agreguen objetos, pero si se han hecho muchos cambios es preferible hacer commit de ellos cuando se cierra Unity. En ese sentido,
Como ya cerramos Unity y nos quedaron estos cambios, vamos a agregar los mismos. Agregados, archivos de Unity. Finalmente hay un archivo adicional que es el layout, current layout. Esto pueden elegir si versionarlo o no. En tal caso deberían ignorarlo si no lo desean versionar en el archivo git ignore. Pero si lo quieren versionar, lo agregan. Básicamente lo que hace el current layout es definir la organización de las ventanas en Unity, de tal manera que si tienen otro equipo que se descargan esta versión del proyecto, les va a acomodar el layout de su workspace, de tal manera que pueden trabajar con él de la misma manera que trabajan en su máquina. ¿Okay? Finalmente hacemos commit de esos archivos y le damos, antes de terminar, primero hay dos cosas que se deberían hacer antes de terminar. Primero, deberíamos pasar a la rama de develop, revisar si hay algún cambio con el comando fetch. No va a haber cambios porque obviamente somos los únicos que están trabajando en este momento en el archivo, pero si hubieran, se nos reflejaría en una rama aparte que se refleja dentro de la interfaz. En el caso de que haya un cambio, normalmente uno le presiona pull para actualizar la rama de develop primero que el feature que acabamos de agregar. Decimos que actualice, obviamente no va a encontrar nada. Dice que no encontró nada. Y cuando terminemos de actualizar develop, solo cuando terminemos de actualizar develop, volvemos a nuestra escena y le decimos que termine nuestro feature. A lo que termine nuestro feature va a cerrar la rama que acabamos de crear, de tal manera que se va a integrar al ciclo de develop, y el ciclo de develop va a recibir esa rama de manera local. ¿Okay? Le decimos que sí, que puede borrar la rama del feature que acabamos de crear, porque todo se va a integrar. Y podemos ver cómo dentro de develop se crea como que una división del trabajo que acabamos de hacer con respecto al trabajo que está sobre develop ya como tal establecido. ¿Sí? Y todo se unifica en este punto en el que tenemos el commit donde nos indica que hay un merge. Un merge viene refiriendo a una unión de ramas con las que ya una vez creada este merge podemos decirle que nos haga un push a nuestro servidor remoto para actualizar nuestro contenido del servidor remoto y tenga todos los cambios que acabamos de desarrollar. Entonces, si queremos verificar que nuestros cambios estén de hecho en el servidor remoto, aunque aquí ya se defina que aquí están, podemos revisar nuestro servidor en Bitbucket y ver todos los commits que tenemos pendientes. Aquí sale todos los commits, tal como la interfaz podemos ver aquí en SourceTree. Algo muy similar se puede encontrar dentro de Bitbucket y tener toda la idea de todos los cambios y quién hizo esos cambios. La ventaja de Git se da sobre todo en el trabajo en equipo. Hay aspectos específicos que se deben trabajar, tal como el manejo o la resolución de conflictos, pero eso se los mostraré en otro video. Como siempre, deben hacer comida en cualquier cambio que valga la pena, y cualquier duda me lo dejan en los comentarios o me escriben directamente en mi correo vladimirdlc@gmail.com. Bueno, que tengan un buen día.